Bueno, amigo, y agradecemos la presencia con nosotros el día de hoy del doctor José Joaquín Puello, director de neurología de SECANOP y un experto que ha estado dando mucho seguimiento a la situación sanitaria en nuestro país y a los efectos del coronavirus. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, Javier. Buenos días, Amelia. Bueno, estamos aquí tempranito con ustedes para ver si llevamos algún tipo de información importante a la población. Bueno, agradecemos mucho su disponibilidad, doctor. Y quisiéramos iniciar por una evaluación de su parte de la situación que en materia sanitaria tiene el país en estos momentos, luego de estos procesos de reapertura económica en distintas fases y después de haber pasado también por un proceso político electoral bastante intenso, sobre todo en su última fase. ¿Cómo evalúa la situación sanitaria del país en estos momentos, doctor? Sí, gracias, Javier. Se pudiera definir con una sola palabra, altamente preocupante. Altamente preocupante porque el contagio del virus se ha vuelto exponencial. Realmente estamos incrementando cada día el número de contagiados. Es verdad que estamos haciendo más pruebas, pero también hay mucho más contagios. Siguiendo el modelo matemático de la Universidad de Stanford, Javier y Amelia, que es el modelo para mí más preciso que se está utilizando en este momento, ellos dicen con muchísima razón del estudio aleatorizado que hicieron en Los Ángeles, que por cada paciente diagnosticado positivo deben andar dos o tres en la calle que son presintomáticos o asintomáticos. Y desgraciadamente, Javier, habría que decir que esto no solamente está ocurriendo aquí en República Dominicana. Temprano leía en la página del New York Times que ayer hubo 230,000 nuevos casos en todo el mundo. Y América, nuestra América, se ha convertido, por decirlo así, en el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Dos temas o dos causas importantes para que me pasen la siguiente pregunta. La primera es el hecho de que nosotros no hemos respetado realmente las medidas restrictivas y en muchos países tampoco. Ya ustedes ven lo que pasó con el ciudadano norteamericano que fue asesinado en plena calle y cómo la gente empezó a salir sin ningún tipo de protección. Y por supuesto, hay otro tema y es la desescalada, Javier. La verdad que eso es uno de los temas que nos ha llevado a esta situación que estamos en este momento. Doctor, ¿y su recomendación hacia dónde iría? Porque cuando mencionamos la desescalada como una de las principales razones para que se incremente el contagio de la enfermedad, también nos enfrentamos a la realidad de un país subdesarrollado con 3 meses de confinamiento que también estaban teniendo un impacto en la vida y en la familia dominicana. En ese contexto real de nuestro país, usted como médico que tiene tanto contacto con la gente que va al Secanot, ¿cuál sería su recomendación inicial? Sí, ese ha sido un dilema y yo creo que lo dije a Amelia en uno de los programas con ustedes y con Uchi, de que el dilema era cómo nosotros podríamos establecer un balance médico bajo los conceptos fundamentales de la epidemiología, de suerte y manera que sí tuviésemos contagio, pero que fuera un contagio controlado. La única fórmula que se ha encontrado en países donde se ha ejercido de verdad las medidas restrictivas es que la gente cumpla con esas medidas, el uso de la mascarilla, el hecho del distanciamiento social, obviamente cuarentenas controladas. Fíjense que yo no estoy hablando de una cuarentena total, sino lo que los anglosajones llaman el lockdown controlado, que una parte de la población durante un número más de la mitad del tiempo en que nosotros actuamos socialmente estemos en nuestras casas. Lo que quiere decir que debería haber una cuarentena de más de 12 horas todos los días para nosotros poder controlar un poco lo que tenemos encima.
Una vez comienza este contagio exponencial comunitario, es muy difícil de detener porque el virus se propaga a una velocidad increíble y realmente es de tantas formas que nosotros nos podemos contagiar que ustedes no se imaginan lo que eso significa en una población. Y por supuesto está el corolario. A más contagiados, mayores complicaciones, a mayores complicaciones, mayor aumento de la presión en los hospitales y por supuesto que es un tema que quizás uno lo debería decir, pero es verdad. El cuidado de los pacientes altamente críticos es un costo inmenso para el Estado. Entonces, todo es un conglomerado que nosotros tenemos que tratar con mucho cuidado para, como tú dices, no permitir que la gente sufra, la gente que el chiripero, el que va al día a día a trabajar. Bueno, Amelia, nosotros los médicos tenemos que ir todos los días a los hospitales y estamos en alto riesgo. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Pero es una situación altamente delicada hasta que ocurra una de dos cosas. O la vacuna comienza a funcionar, que ya está funcionando, o que se encuentre un medicamento que por lo menos detenga el contagio en la primera y segunda fase de la enfermedad. Doctor, ¿hay manera de poder hacer una proyección de cuál va a ser la situación de la República Dominicana para las próximas semanas o meses, teniendo en cuenta la crítica situación en la que estamos en estos momentos y de cuándo posiblemente se alcance el pico en nuestro país? Sí, mira, la proyección epidemiológica es lo que nosotros aprendemos en las escuelas de medicina, son altamente precisas, casi nunca se equivocan. Eso que se ha dicho, Javier, de la gente de la Fundación Bill Gates, la Universidad de Washington, la gente de Minnesota, etcétera, John Hopkins, es completamente cierto. Es un modelo matemático que funciona casi a la perfección. Y estamos hablando de que al ritmo que nosotros vamos de contagiados, ellos dicen con muchísima razón que pudiéramos estar enfrentando una mortalidad altísima para finales de año, que pudiera llegar a 8.000 muertos, entre 6.000 y 8.000 muertos. Entonces, una proyección bastante cercana a la realidad. Obviamente, lo que habría que decir aquí para no asustar a la gente indebidamente, eso es si nosotros no tomamos ninguna medida y seguimos como Pedro por su casa sin hacer absolutamente nada. Entonces, eso te contesta la pregunta y epidemiológicamente es así. Los modelos matemáticos funcionan y se hacen generalmente tres modelos. Minnesota, por ejemplo, ha hecho tres modelos con respecto a la pandemia. Óigame, y ha sido absolutamente increíble con la precisión que ellos han tratado el tema de la pandemia a nivel mundial. Doctor, el contagio. A propósito de esa flexibilización de las medidas y la relajación que vemos en la gente, uno tiene que decir, es difícil estar 3 o 4 meses sin ver a los seres queridos, a la gente que habitualmente se tenía, pero la pandemia está obligando a que se tenga ese nivel de conciencia. Ahora bien, se habla de un distanciamiento físico. Si no hablas a X cantidad de espacio, de distancia con la gente, o si hablas a 2 metros de distancia, tienes menos posibilidades de contagio. Ahora la OMS y un conjunto de científicos publicaron un estudio la semana pasada que habla de la posibilidad de que el coronavirus también se propague por aire. Entonces, yo quisiera que usted nos hable de las formas de contagio y del uso de la mascarilla de forma adecuada. ¿Cuáles son las posibilidades que uno tiene de contagiarse? Si guarda, qué medidas. Que nos hable un poquito de este tema. Sí, de atrás hacia adelante, Amelia, gracias. De atrás hacia adelante, las gotitas del virus. ¿Qué sabemos nosotros? Que cuando una persona habla, si estamos a más o menos unas 6, 8 pulgadas de esa persona, un pie más o menos, salen más o menos unas 5.000 gotas de saliva, hablando, solamente hablando, si uno tiene la mascarilla. Pero si uno tose, es más o menos entre 20 y 25.000 gotas de saliva.
y si uno estornuda pudiera llegar a 40.000. Lo que quiere decir, y esto está demostrado, desde el punto de vista científico, lo que quiere decir que si uno está contagiado, está sin la mascarilla y uno estornuda, ese virus va a llegar probablemente a unos 4 pies de una persona. Lo que quiere decir que el distanciamiento de 6 pies no es un invento científico, es que está absolutamente demostrado que es así. El otro tema de las partículas en el aire, mucha gente criticó, por así decirlo, digo de buena forma, cuando yo dije hace unos días que sí se había demostrado que podía quedarse en el aire, porque la mayor parte del virus en gotas muy gruesas cae al suelo. Pero si uno está en un ambiente cerrado, lleno de gente, y está sin la mascarilla y está hablando, esas gotitas muy pequeñitas pueden quedar en el aire por unos segundos. Y si hay un contagiado ahí y alguien entra en ese momento, la va a respirar. E inmediatamente va a tener una carga viral. En cuanto a lo otro, sí hay estudios. Amelia, hubo un estudio interesantísimo en el centro de Alemania, una ciudad que se llama Jena, Jena. Hicieron un estudio que es el estudio, vamos a decir, piloto para el uso de la mascarilla. 1.000 jóvenes salieron a la calle sin mascarilla y otros 1.000 con mascarilla. Al cabo de 15 días, el 75% de los jóvenes sin mascarilla estaban infectados y los que usaron la mascarilla, el 0.4. Entonces no hay ninguna duda de que la mascarilla utilizada de manera constante, bien puesta, no en la barbilla como la gente lo usa. Yo le he visto gente poniéndosela en la frente inclusive, ¿no? Sí funciona. Y obviamente ahí hay un adendum, y es el siguiente. Si usted está en un ambiente cerrado, es cuando más usted debe cubrirse. De ahí entonces viene la otra conclusión, y es que debemos evitar no solamente la aglomeración, sino los ambientes cerrados. Yo sé que esto suena muy duro, pero tengo que decirlo, no puede haber realmente cine. Tenemos todavía que mantener los restaurantes cerrados, los gimnasios cerrados. Con las escuelas tenemos que tener, Amelia, un cuidado extraordinario, porque ya hay países que abrieron y han tenido que cerrar las escuelas. Niños que iban, por ejemplo, en China, no solamente con la mascarilla, sino con la pantalla plástica, empezaron a contagiar a sus padres cuando llegaban a la casa, porque a los niños les da muy suave el coronavirus. ¿Cómo evitar que un niño de 8, 9, 10, 11, 12 años en una escuela no se junte con sus compañeritos? Tenemos las aulas nuestras, tienen el tamaño ideal para mantener a los niños 6 pies separados uno de otro, y cuando vayan a comer y cuando vayan al recreo. Entonces tenemos de frente una situación delicada, que nosotros tenemos que ser extraordinariamente prudentes para no tomar decisiones que luego nos pese, o por el contrario, que tengamos entonces que retroceder con un aumento del contagio de sitios cerrados. En conclusión, sitios cerrados con aglomeración de personas son altamente peligrosos. Y quiero aclarar, Javier, doctor, Javier, yo sé que te toca tu Ajá. pregunta, pero que me sonreía, y quiero aclarar que a propósito de lo que el doctor decía de los niños, me sonreía porque recordé que circulan gráficas en estos días de lo que pasaría con los niños en la mascarilla, peleándose por la mascarilla, la tuya es más bonita que la mía, se la alarían. Lo que pasa con la merienda, lo que pasa con todos, sobre todo con los más pequeños. Y parecen graciosas, pero nos demuestran la realidad de lo que puede ocurrir en las escuelas. No pude evitar No, sonreír cuando escuchaba al doctor decir qué va a pasar en el recreo, por ejemplo. Sí, e inclusive, sí, Amelia. precisamente Amelia. Ajá. Sí, doctor, adelante. Sí, no, solamente agregar que sí sabemos que solamente hay algo que debemos decir con respecto a la mascarilla y los niños. Por debajo de 2 años no debe utilizarse, la verdad que no. No debe utilizarse porque el niño depende mucho de la entrada de oxígeno, etcétera. Y además que los niños se contagian, y lo que les da es un contagio muy leve, aunque debo decir que sí tenemos niños que les ha afectado
sistema inmunológico, lo que se llama la vasculitis de Kawasaki, que es una infección generalizada de los pequeños vasos arteriales de un niño. Pero por suerte que esto es Ah. casi anecdótico. Doctor, precisamente en el país hay una discusión sobre la apertura del próximo año escolar y ayer se conocieron de propuestas del Ministerio de Educación de iniciar la docencia de manera semipresencial, que daría la posibilidad de que los estudiantes durante algunos días de la semana puedan asistir a la escuela, separados en dos grupos de alrededor de 20 personas por aula en cada tanda. ¿Cuáles serían sus recomendaciones al Ministerio de Educación teniendo en cuenta esta realidad que estamos viviendo? Sí, mira, con muchísimo respeto, por supuesto, no solamente al ministro actual, sino al futuro ministro, al señor Furcal. Yo solamente te contestaría con una frase que es la que usa la OMS. Este no es el momento para complacencia, no es este el momento. Yo creo que nosotros, si no me han pedido mi opinión ellos, pero si estuviera en mis manos aconsejar al presidente Medina o al vicepresidente electo Luis Abinader, yo les pediría muy humildemente, yo les pediría que no abramos hasta enero. Hay que esperar. Y sobre todo hay que esperar porque hay dos temas, Javier. Hay un tema de la vacuna que ya está lista y hay un tema de los medicamentos que están siendo probados. Lo que quiere decir que en los próximos 3, 4, 5 meses antes que finalice el año, el mundo sabrá cuál va a ser realmente el muro de contención, ya sea la vacuna o ya sean los medicamentos que se están probando. Entonces, mi pregunta que yo haría públicamente es lo siguiente: ¿no es más prudente esperar que la medicina nos diga cuál es el camino, el carril que debemos tomar? Sí. Y no iba a utilizar la palabra inventar, pero no, sería una palabra quizás muy fuerte. Y no quizás acometer Exponer. una acción, exacto, que podría exponer sin necesidad a un retrocontagio, que es lo que se está hablando, que es el niño que va, se contagia con otro niño, esos niños van a la casa, contagian a sus padres contagian a sus amigos, y así sigue la línea exponencial del contagio del virus. Bien. Bien, muchísimas gracias, doctor, por sus siempre claras y oportunas recomendaciones y análisis sobre la situación de esta pandemia que está viviendo la República Dominicana. Gracias por acompañarnos. No, gracias, Javier. Y bueno, Solamente a agregar, ustedes. Ajá, adelante. sí, solamente agregar, porque para que la gente tenga un hálito de esperanza, es que la vacuna está lista ya, la debemos tener aquí en América, de hecho ya está aquí en Santo Domingo y se va a probar. Y la vacuna hasta Muy ahora es bien. efectiva, parece segura, y por otro lado los medicamentos nos van a llegar, Javier. La verdad que sí que nos van a llegar antes que finalice el Ojalá, año. ojalá que así sea. Ojalá que así sea y podamos tener respuestas efectivas a esta situación que estamos viviendo.